Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Iniciamos una serie que sin duda es de impacto, preparación para el tiempo del fin. Estamos en un mundo donde estadistas, gobernantes, analistas, pensadores de este mundo saben que algo tremendo, estupendo está por ocurrir. Nosotros tenemos un privilegio y es que tenemos la Biblia que se abre para indicarnos qué es lo que va a ocurrir. Y hay buenas noticias, pero también tenemos que conocer algunas cosas que son de suprema importancia para entender el tema. Por ello tenemos hoy un invitado especial, es el director de comunicación de la Unión Colombiana del Norte. Él es el pastor Gabriel Moreno. Pastor, bienvenido. Un placer, pastor. Gracias por la invitación nuevamente a compartir con ustedes. Bueno, y aparece este tema, pastor, ¿y qué le parece? ¿Cómo lo recibe? Preparación para el tiempo del fin. Este mundo en el que estamos, todo el mundo anda preparándose para la temporada de Así invierno, para la temporada escolar, para todo. Pero hay un evento macro, un evento maravilloso para el que debemos estar preparados. Y la Biblia nos habla de que hay un tiempo final, que hay un tiempo especial y que algo está por acontecer, y no solo lo dice la Biblia, que ya con eso debería ser suficiente. Así es. Pero aún los científicos y la sociedad en general está diciendo algo viene, algo está por acontecer en nuestro planeta. Entonces tenemos la posibilidad de estudiar este maravilloso tema, iluminados por la bendita palabra del Señor. Y como siempre en los temas bíblicos, antes de saber lo que va hacia el futuro, necesitamos mirar hacia atrás para ver dónde comenzaron algunas cosas, ¿no? Dolor, sufrimiento, muerte. ¿Qué pasó? Cuando analizamos este tema del grande conflicto cósmico que menciona la palabra de Dios entre el bien y el mal, pues se encuentran respuestas a interrogantes tan grandes del ser humano como Así es. ¿dónde surge el mal, el asesinato, el odio, la muerte, las lágrimas del ser humano? Ya que la Biblia menciona que cuando Dios creó todo, era perfecto en gran manera. Entonces este tema nos va a ayudar a tener un poco de claridad con relación a esos interrogantes y poder estar más tranquilos en este planeta Tierra y disfrutar cada día más la vida que el Señor nos da. Bueno, entonces digamos origen del mal. ¿Dónde comienza, pastor? Pastor y apreciados amigos, en el corazón. Empezó en el corazón. Y en el corazón de un ser. En el corazón del universo y en el corazón de un ser Ajá. que era realmente privilegiado por Dios. Su nombre, según la Biblia lo menciona, es Lucifer, o era Lucifer, que significa portador de luz. Que más adelante luego se convierte su nombre en Satanás, que significa adversario, ¿no? O el que está en contra de. Entonces fue en el corazón de esa persona que realmente es un misterio que haya surgido allí, ya que nadie gozaba de tantos privilegios, pero en ese corazón comenzó, y luego él comenzó a socializarlo, y entonces ahora pasó del corazón de esa persona al cielo, allí al reino de los cielos, donde estaba Dios con su trono, su autoridad, y ese realmente es el origen de la maldad, del sufrimiento. Se dio origen en un ser perfecto, que la Biblia lo menciona de una manera muy especial allí en Isaías, ¿cierto? Dice que perfecto eras en todos tus caminos, un ser maravilloso. Y allí se Y generó. eso, pastor, nos va respondiendo el interrogante a muchas personas que dicen que Dios creó el mal, que Dios creó el pecado, y eso no es así. No, la gente dice, bueno, si Dios lo creó a Lucifer, Dios creó el mal. Conclusiones rápidas que saca la gente, Rápidas ¿no? que sacan, pero no, la Biblia nos menciona que todo lo que Dios hace es bueno. Así y cuando es. lo creó a él, era bueno. Era tan bueno que tenía la capacidad de tomar decisiones. Tremendo regalo de parte de Dios. Y solo que él no dio buen uso a esa decisión. Correcto. Coloco la ilustración, es como un papá. Sabe que si llega a tener un hijo, a futuro su hijo puede llegar a ser o una buena persona o una mala persona. Puede traerle muchas alegrías a él o puede traerle sufrimientos. Pero aún así, lo trae a este mundo y le da lo mejor, buscando que ese hijo esté rodeado de alimento, de cuidado, de educación. Lo mismo hizo Dios, lo creó con todas las ventajas, pero en el corazón de esa persona surgió luego el deseo de ser igual a su creador. Es un tema que luego se trasladó al corazón del ser humano, y por eso a veces tanta ambición por poder, y a veces hijos que asesinan a sus padres por la riqueza, por una finca, por una casa, ¿no? El mismo espíritu. Exactamente, pero Dios creó a un ángel perfecto, un ser maravilloso, que luego él dañó esa libertad que Dios le había dado, no le dio el mejor uso, y consecuencia de eso, pues luego se trasladó al reino de los cielos. Allí dice la Biblia en Apocalipsis 12, versículo
7 dice: hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos En el cielo. en el cielo. Dios, que es amor, le dijo: yo quisiera que ustedes estuvieran acá como estamos todos, en paz y tranquilos. Pero si no es un buen lugar para ustedes, abrir las puertas. Ellos fueron expulsados del cielo, fueron retirados de allí, y entonces ahora el conflicto se trasladó a nuestro planeta Tierra. Y antes de hablar de ese conflicto aquí en la tierra, Adán y Eva, pastor, la gente también en su mente rápida dice, bueno, ¿y por qué Dios no lo destruyó inmediatamente, no? Hubiera evitado que Adán y Eva cayeran, pero detrás de eso tiene que haber una explicación que nos indica por qué no lo hizo. La respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Dios es amor. Dios es amor. Satanás, una de las dudas que había sembrado en los seres celestiales era que Dios no era realmente amoroso y no había libertad de parte de él. Que era injusto, tirano. Que era injusto, tirano, arbitrario. Sí. Y si Dios hubiese decidido quitar la vida a ese ser creado por pensar diferente, ellos hubieran dicho, uy, sí. Tenía razón. Tenía razón, aquí nadie puede pensar diferente. Aquí Correcto. Eso, y entonces hubieran continuado obedeciendo y alabando a Dios, pero ya no Temor. por amor, ni por seguridad en que Dios era la mejor opción para ellos, sino por miedo a que los asesinaran. Y eso entonces hubiera corroborado esa versión de él. Entonces, Dios ha permitido como que el mal se extienda con su esfera de sufrimiento, no porque le agrade, sino para que quede claro en la mente de todos los seres creados ¿Quién por él. tenía la razón? ¿Quién tenía la razón? ¿Y cuáles son Claro. las consecuencias de caminar con Dios y de obedecerlo? ¿O cuáles pueden ser las consecuencias de pensar diferente y de hacer nuestra vida como nos place a nosotros? Pastor, y ahora que usted menciona lo de libre elección o está dentro de este tópico, ¿no hubiera sido algo bueno, como alguien lo decía, que hubiese Dios creado robot, que un botón, hagan esto, otro botón para hacer esto? Eso no hubiese sido manifestación de amor de Dios. Ni de amor de Dios, ni amor entre los robots no sienten amor. No Son hay. programados para Sí, están cumplir programados. órdenes y funciones. Sí, porque hay gente, pastor, que dice, ¿y por qué Dios no solamente los puso a pensar en lo bueno? Exactamente. Pero entonces... Serían máquinas. Exactamente, Oh. serían máquinas. Y no se hubiera abierto la posibilidad de pensar diferente. Y Dios es un Dios tan perfecto y tan grande que nos permite pensar diferente, pero luego nos da la posibilidad de escoger lo que es mejor. Así es. Y aparece Adán y Eva en un mundo perfecto, bueno en gran manera, pero de pronto capítulo 1 y 2 hablan de esto bueno que hizo Dios, pero el 3 ya habla de problemas. ¿Qué pasó ahí, pastor? Pastor, es un tema bien interesante. La gente Sí. piensa que por leer mucho, que por conocer mucho el tema de la ciencia, de la tecnología, de la salud y aún del tema espiritual de la Sí. Biblia, que por conocer la Biblia no seremos engañados. Ujú. Y no, aquí podemos ver, Adán y Eva fueron advertidos por Dios Correcto. de que ese ser había sido expulsado y que muy seguramente Estaría vendría a por ahí buscar rondando, ¿no? la posibilidad de dañar también sus vidas. Sí. Y aunque fueron advertidos por el mismo Dios y tenían todo el conocimiento, encontramos que cuando aparece Satanás aquí en el huerto del Edén, Eva por curiosidad, no sabemos cuál fue la razón, lo escuchó, empezó a prestar atención y entonces le dio más validez a su mensaje que al que ya había recibido de parte de Dios. Correcto. Dios había sido muy claro, dijo, el día que prueben de ese árbol que yo me he reservado, morirán. Fue enfáticamente claro el Señor. Pastor, podríamos decir entonces que al conocimiento que el ser humano tiene que agregarle la obediencia, estar atentos, no dudar, no tener escepticismo. Confianza total en Dios y entrega a hacer Lo dijo él, la voluntad de Él. lo seguimos, ¿no? Así es, pastor, porque hay gente que piensa que por mucho conocimiento espiritual son infalibles, que no van a... y Exacto. que con esto nosotros aprendemos No. que qué cuidadosos debemos ser, porque los engañó a ellos, y la palabra de Dios dice, ¿no?, que pues él busca engañar a un contexto, trató de engañar al mismo Jesús Así en el es. desierto Fue con la muy misma palabra de atrevido Dios. con eso. Exactamente, entonces, qué cuidadosos debemos ser, leer la palabra, claro que sí, tratar de pasar tiempo con Dios, pero que eso nos lleve a una entrega de obediencia, de amor, de fidelidad. Pastor, en este mundo donde nos encontramos de tantas voces, yo pienso que de Adán y Eva nos viene una lección. Cuán importante es que podamos estar atentos a Dios y también a tomar buenas decisiones. Así es, todos tenemos la posibilidad de elegir, que tus decisiones, que nuestras decisiones cada día puedan ser guiadas por Dios para que traigan frutos de alegría, de bendición para nosotros y para los que nos rodean. Sería bueno, pastor, que nos preguntáramos a quién escuchamos. ¿A quién tenemos el oído afinado de escuchar? Porque, Sí. Cuán curiosos somos a veces. y por eso la Biblia dice, ¿no? En el libro de Juan, Jesús dijo que Él iba a llamar a sus ovejas, pero no todas vendrían, sino las suyas. Porque dijo, mis ovejas oyen mi voz
y entonces la reconocen. Así es. Qué peligro hoy, tantas voces que hay por allí en la internet, en la radio. No satanizamos la radio ni la internet, solo que nos decimos todos es tengamos cuidado con lo que escuchamos. Exactamente. Pastor, vivimos en medio de este conflicto y en medio del conflicto tenemos esperanza. Claro que sí. Me dan esperanza saber algo. Mire, el conflicto comenzó en el cielo y se nos fue derrotado en el cielo. Estuvo aquí en la tierra y trató ahora de destruir a Jesús. Primero, luego, los días posteriores a su nacimiento, trató de erradicar a todos los niños para deshacerse de Jesús. No lo logró. Luego en el desierto vuelve a enfrentarse con Dios para tratar de acabarlo y no funciona su estrategia. Ahora en la cruz, trata de que la gente haga que Jesús descienda de la cruz, de que pase algo y no se cumpla. Provocarlo a hacer algo incorrecto, ¿no? Exacto, estando muerto ahora se trata de asegurar de que Jesús por ninguna razón pueda salir de la tumba. Pero en todas las instancias, en todos los lugares donde se ha enfrentado Cristo, Jesús, o Dios y Satanás, el Dios del cielo ha salido vencedor. En ese conflicto ha salido vencedor. Y este conflicto va a terminar. Y lo lindo no solo es saber que va a terminar, porque a veces yo puedo estar en una situación que sé que va a terminar, pero no va a terminar de una manera feliz. Coloco un ejemplo, un familiar está enfermo, hay una crisis en la familia a raíz de esa enfermedad. Y muy seguramente sabemos que va a terminar con la muerte del familiar, que no es lo mejor. Pero esta ocasión tenemos esperanza porque va a terminar con triunfo y con victoria de parte de Dios. Y Dios, que es tan bueno, dice que va a compartir ese triunfo y esa victoria con sus santos, con los fieles que le han seguido a Él. Así es. Y me llama la atención en ese capítulo que usted mencionaba, el capítulo 12, que ya está escrito cómo va a terminar esto, ¿no? Porque dice, y ellos le han vencido con la sangre del Cordero. Así es, aquí está, este capítulo 12 de Apocalipsis nos da el comienzo de el nudo o la trama y el desenlace. Correcto. Es una historia maravillosa. Si queremos conocer el origen del mal, qué está pasando y cómo va a terminar, Apocalipsis 12 es una tremenda bendición de parte de Dios para nosotros, para cada uno de ustedes también. Así es. Pastor, también se ha afirmado que si nosotros pudiéramos encontrar alguna excusa para el origen del pecado, pues el pecado dejaría de ser pecado, ¿no? Claro, como pasa con cualquier cosa, siempre que actuamos mal, buscamos la manera de... Es el caballero tal vez que trata mal a su esposa y la golpea, y dices, no, sí, me equivoqué, pero es que tú no me tenías la comida caliente. O sea, dice, actué mal, pero había una razón para que yo lo hiciera. Realmente para el pecado, para lo que surgió en el corazón de este ángel, no hay una razón. Rodeado de la protección, del cuidado, de la gloria de Dios, porque le compartió el Señor mucho de lo que había en la majestad del cielo a él y le dio privilegios particulares. No hay una razón para decir, él tenía razón al pensar esto, al querer. Así como tampoco lo hay para nuestras malas acciones. Así que tengamos cuidado. Bien, pastor, la Biblia está llena de promesas de victoria. Hablemos de esas promesas, algunas. Completitas. Por ejemplo, una de esas la encontramos aquí mismo en Apocalipsis. Correcto. Usted la mencionó ahorita, ¿no? Dice, ellos han vencido por medio de la sangre. Hay poder en la sangre del Señor. Hay poder, hay poder. Y en este grande conflicto se nos da una promesa maravillosa en este momento de parte de Dios. Hay un conflicto y tal vez tú estás viendo un conflicto familiar, un conflicto económico, un conflicto de salud, pero ese conflicto está inmerso y enmarcado dentro de este grande conflicto. Satanás trata de utilizar esa situación difícil para que tú dudes de Dios, para que dejes de orar, para que sientas que de qué vale la pena ir a la iglesia, buscar pasar tiempo con el Dios del cielo. De hecho, ayer recibí un mensaje de alguien que me escribía, es una persona muy amiga, muy conocedora de la Biblia y me decía, ¿Dios existe? Me hizo la pregunta. Aquí tengo en mi WhatsApp la conversación y yo le dije, pero espérate, ¿por qué me preguntas eso? Si es una persona que antes a veces me ha orientado a mí. Y me comentó, tengo problemas en mi familia, tengo problemas con algunos seres cercanos a mí. Y eso me generó la inquietud. Dijo, discúlpeme. Le dije, no hay que disculparnos. Pero ese es el plan del enemigo, que de alguna u otra manera dudemos. Pero en ese gran conflicto, ya la victoria está asegurada para el Señor del cielo. Y la Biblia dice que todo lo que tú y yo vivimos, todas las cosas, dice, a los que caminan con Dios, les ayudan a bien. Así que, y nos dice la Biblia que en todas estas situaciones difíciles, si confiamos de Jesús, dice que Él nos hace y nos puede sacar de allí más que vencedores, pastor. Pastor, usted mencionó que no es el conocimiento intelectual que tengamos, tenemos que estar atentos a la voz de Dios, obedecerle. Entonces aquí aparece el tema de ley y el evangelio.
La ley del Evangelio, que es algo que la gente ha tratado de colocar en contraposición. Dice, Sí, no, sí. O, Es o contrario. la ley, sí, si yo me voy a la ley, entonces Dios no es amor porque me está colocando normas, pero las normas son de bendición. Así es. O sea, ¿quién es el más beneficiado de colocarse un cinturón de seguridad? El La guardia de persona. tránsito, el hospital, ¿quién es el más beneficiado? La persona. ¿Quién es? ¿Eres Sí, tú? sí, sí. ¿Cierto? Así es. Si obedecemos las normas, lo más beneficiado vamos a ser nosotros. Dios nos ha dado una ley que es una ley de protección, es una ley de amor. Y cuando estamos en el marco de esa ley, entonces el Evangelio se vuelve una buena noticia, Claro que porque entendemos que la ley me muestra que me equivoqué. Pero el Dios del cielo es tan bueno que a pesar de mi error, mandó a su Hijo. Y la buena nueva es que Él vino a morir por nosotros y darnos una oportunidad de ser restaurados, de ser rescatados de la condición de pecadores que nos llevaba automáticamente a la destrucción y a la muerte final, como ha sido el plan de Satanás con el ser humano. Entonces podríamos decir que también podemos hablar, así como hablamos de ley y el Evangelio, la ley y la gracia, ¿no? Así es, exactamente igual. Por eso la Biblia nos menciona el Evangelio, en la carta la tercera carta de Juan se nos dice que si amamos a Dios vamos a guardar Sus sus mandamientos. O sea, la razón no es una razón de obligación, es una razón de amor. Y también nos dice que si guardamos sus mandamientos, dice que sus mandamientos no son una carga, no son penosos, son una bendición. Solo que algunas personas, guiadas por el enemigo, ha hecho ver cada uno de los preceptos benditos de la ley de Dios como una carga. Y pues nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a levantar esa ley Así y a es. decirle a la gente, ten cuidado de guardarla. No porque eso te va a hacer salvo, es que eso te va a beneficiar. Y vas a vivir cada día más agradecido con Dios al observar esa ley que dejó escrita para el bienestar tuyo, de tus hijos, de tu familia y de los que están en tu entorno. Por lo que acabó de explicar, pastor, entiendo esa frase de la serie que estamos mirando, lealtad del amor. Lealtad del amor es lo que había en el cielo antes del grande conflicto. Todos eran leales a Dios, pero guiados por el amor. Y en el momento en que eso se dañó, que se apartaron de la ley, miren las consecuencias en donde estamos. Hasta dónde hemos llegado, hasta dónde el mal ha traído sufrimiento, dolor en nuestra vida. Y apreciados amigos, ojalá podamos compartir con todas las personas el pensamiento que está basado en la Biblia. Dios ha dejado una ley y esa ley es una buena noticia, porque cuando obedecemos esa ley por amor, guiados por la dirección de Dios, seremos bendecidos todos y nos mantendremos en armonía con la voluntad de Dios. Y el ser humano empezó a sufrir desde que nos separamos de la voluntad de Dios. Así es. Todo era perfecto en el huerto del Edén. Total. Adán y Eva empezaron a sufrir, sus hijos probaron las consecuencias cuando sus padres se separaron. Lo mejor que podemos hacer es mantenernos firmes y fieles en su palabra. Y pastor, lo que usted acaba de decir nos lleva a pensar, mire usted, se separa Eva de Dios y se separa de su esposo. Para separación en todos los Ajá. ámbitos. Y luego se tuvo que separar de sus hijos. Y esa separación la llevó al árbol y esa nos tiene aquí. Así es. Y cuando se habla de Sí. separación, mire, ¿no? Se separó de Dios, luego fue separada de su esposo, luego se separó de sus hijos. Mire cómo nos va separando el pecado de lo que más amamos. Y luego tuvieron que ser separados de ese lugar especial Así y es. particularmente hecho perfecto por parte de Dios, que como fue el huerto del Edén. Tuvieron que ser retirados, dice la Biblia, y había un ángel allí que ya no les permitió el acceso. Entonces, qué ilustración tan práctica, pastor, acaba usted de mencionar, cómo el pecado, lejos de abrirnos una puerta a la bendición y la felicidad, nos coloca en un momento de separación, primero con Dios, y si estamos separados de Dios, ya ahí todo empieza a deteriorarse. Pero pastor, buenas noticias, porque al final va a ser una realidad esa frase de alguien que escribió, el conflicto ha terminado y hay perfecta armonía. Ese conflicto va a terminar, y pastor, no lo merecemos, pero por la bondad del Señor vamos a poder terminar, si somos fieles a su palabra, con los brazos arriba, con los brazos levantados, porque la Biblia dice que entonces se le da victoria. Dice versículo 12, Apocalipsis 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero hay de los que están, ¿cierto?, en la tierra, pero en el cielo lo que va a haber, dice, es alegría. Dice, Sí, claro. alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y yo espero ser parte de ese grupo de los que moran en el cielo. Amén. Pastor, y mientras llegue ese día en que el conflicto termine y podamos estar seguros en el cielo, uno nota cómo en este mundo Satanás trata de crear cada vez más desgracia, porque procura que la gente diga, bueno, y si Dios es amor, ¿por qué ocurre esto? Y muchos le den la espalda a Dios, ¿no?
es una batalla que no termina, pero que va a terminar. Sí, pareciera no terminar, pero traigo a colación una ilustración de alguien que una vez la leí, que cuando miramos este grande conflicto, este drama que estamos viviendo y en el cual estamos todos inmersos, podemos mirarlo con alegría. Alegría porque, Claro. decía alguien, es como si un niño empieza a leer una historia, y entonces luego viene su mamá, el niño ya la ojeó, viene su mamá, y entonces el niño en una parte de la historia ve que el malo, el villano, está Le va golpeando bien. al bueno, Sí, sí. y lo tiene casi en el piso, a punto tal vez de destruirlo. Claro. Y el niño sonríe, la mamá le dice al niño, ¿pero tú por qué sonríes? Sí. Si el villano es el que está ganando la batalla. Y el niño le dice, mamá, si yo leí el final de la historia. Y ay, lo que le espera a ese villano. Claro. Lo mismo nos pasa a nosotros, al leer la palabra de Dios. Se cumple lo que desde el principio Dios había dicho. Satanás será golpeado, será aplastada su cabeza, será destruido, ¿cierto? Y entonces el reino será para el Cristo, para Dios y para sus santos. Entonces, pastor, estamos diciendo que la cabeza de Satanás ya está herida, está dando sus últimos, esa serpiente, movimientos. La victoria es nuestra. La victoria es nuestra, pero nos toca tener cuidado porque en esos últimos Correcto. movimientos puede llegar a golpearnos Sí. y hacernos caer. Y entiendo, los últimos movimientos van a ser bastante fuertes porque va a arreciar ese conflicto entre el bien y el mal. Pablo dice que no es una batalla contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, malicias espirituales en los aires. Y el secreto para la victoria de esa gran batalla está aquí, La preciados amigos. espada del Espíritu. La palabra del armadura Señor. también de Dios, ¿no? Así es. Toda. Aquí está y está a disposición suya y de todos. Podemos compartirla. Ahorita tenemos no solamente físicamente, podemos compartir un verso por el WhatsApp, por el internet a través de un mensaje de texto también de los celulares. por Enviando este Facebook, programa también a compartiendo otros. programas y materiales como estos. Sí. Así que, apreciados amigos, ese conflicto comenzó. Ese conflicto pronto va a terminar, pero terminará en victoria si tú y yo nos aferramos a esta preciosa palabra de Dios. Pastor, ese es un conflicto que ha afectado el universo, pero el conflicto está en cada corazón también. ¿Qué decisiones debemos tomar? ¿Qué esperaría el Señor de nosotros para que termine ese conflicto interno y podamos vivir en paz? Conocerlo a Él, para que todo lo que decidamos lo podamos decidir pensando en qué haría Dios, cómo consideraría Dios esto, le agradará a Dios esto, y si pensamos así, cada decisión será una decisión acertada, será una decisión de bendición. Y pastor, al decir usted cada decisión, estamos diciendo que tenemos que estar muy pendientes de qué decisiones tomamos, porque podemos estarnos colocando de parte del enemigo de Dios. Así es, cada decisión puede ser un éxito o un fracaso, pero apreciado amigo, ese grande conflicto pronto va a terminar y tú podrás ser parte de los victoriosos. Iniciamos una serie estupenda, extraordinaria. Esto apenas comienza y es fascinante. Así que esperamos nos vuelvan a acompañar, compartan en las redes sociales estos temas que sin duda van a transmitir esperanza, van a resolver conflictos y nos van a permitir entender que a pesar de vivir en un mundo de lucha, de sufrimiento, dolor y muerte, podemos tener seguridad y victoria en Cristo Jesús. Pastor, ¿algo más, un puntico breve al terminar? Preparémonos para la victoria de la mano de Cristo Jesús. El Señor les bendiga. Les esperamos en Escudriñando las Escrituras. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar.